Esther capítulo 3, versículo 1 al 8. Pasado algún tiempo, el rey Jerjes le concedió un ascenso a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag. El rey dio a Amán un cargo mucho más alto que el de cualquiera de los otros funcionarios. El rey había dado la orden de que todos los servidores que trabajaran en la puerta del palacio debían arrodillarse y rendirle honores a Amán. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía honores. Los servidores que trabajaban en la puerta del palacio le preguntaban a Mardoqueo por qué no obedecía la orden del rey. Todos los días ellos le recordaban a Mardoqueo que debía obedecer la orden del rey, pero Mardoqueo les decía que él era judío. Entonces esos servidores le contaron a Amán lo que sucedía para ver qué hacía él con Mardoqueo. Amán se enojó mucho cuando vio que Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él para honrarlo. Amán se había enterado de que Mardoqueo era un judío, pero no se sentía satisfecho con destruirlo solo a él. Amán quería encontrar una manera de perseguir al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que se encontraban en el reino de Jerjes. En el mes de Nisán, es decir, el primer mes del año 12 del gobierno del rey Jerjes, se echó el pur en presencia de Amán para decidir el día y mes indicados para acabar con los judíos. La fecha elegida fue el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Amán fue ante el rey de Jerjes y le dijo: hay un pueblo esparcido por todas las provincias del reino. Ese pueblo no se junta con la otra gente y tiene costumbres diferentes a las de los demás. Ellos no obedecen las leyes del rey y no es conveniente que el rey les permita seguir viviendo en su reino. Por eso me permito sugerir que ordene destruir a esa gente y yo pondré en manos de los funcionarios 330.000 kilos de plata en el tesoro del rey. Palabra del Señor, hermanos. Estuve leyendo todo el libro de Esther para entender el contexto de lo que pasa en este capítulo 3, del versículo 1 al 8, si bien leí hasta el 9, pero principalmente del 1 al 8. Voy a partir haciendo, hermanos, una reflexión del significado de la palabra cultura. ¿Qué es lo que entienden ustedes por cultura? ¿Qué es cultura? ¿Formas de vida? ¿Sí? ¿Costumbres? Muy bien, porque el significado de cultura es complejo y es extenso también. Pero lo que ha dicho el hermano Julio es cierto. Es el significado más acotado y simple que se puede dar al término cultura. Cultura es el conjunto de prácticas, de valores, de símbolos y creencias y costumbres que dan forma de vida a un grupo de personas o comunidades en particular. Las culturas son muchas en el mundo, son diversas las culturas. De hecho, aquí en Chile ya tenemos un país multicultural. Tenemos varias culturas que están funcionando dentro de nuestro propio país. No se olviden que querían que la Constitución de la República dijera plurichile en vez de puro Chile. ¿Se acuerdan? Que el himno nacional se cambiara a plurichile. ¿Por qué? Por la pluralidad de culturas que existen. Son diversas. Y el mundo, en verdad, es pluricultural, claro que sí. Y la vida de las sociedades va a ser el desarrollo de esa culturalidad determinada que puede hacernos tan diferentes a los grupos sociales unos de otros, depende de la cultura a la que pertenezcamos. Menciono lo de la cultura porque aquí tenemos dos culturas importantes en el libro de Esther. La cultura persa y la cultura de los judíos. La cultura persa que tiene el rey Jerjes y la cultura judía de este hombre que forma parte de la ocupación persa que se llama Mardoqueo.
Él es un judío. Bueno, cuando pensamos en culturas, la cultura judeo-cristiana también es una cultura. Nosotros los cristianos formamos parte de la cultura judeo-cristiana. Judeo porque creemos que los libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios, los usamos para encontrar lecciones, enseñanzas en ellos, los leemos en nuestra liturgia, predicamos sobre ellos como ahora en el libro de Esther. Y cristianos porque creemos que el Nuevo Testamento, con los apóstoles y la venida del Señor Jesucristo, se entrega la revelación final de todas las cosas, principalmente de nuestra salvación. Nuestros valores, nuestros símbolos, nuestras creencias, prácticas, nuestra cosmovisión que nosotros tenemos está formada, regida y determinada por las Sagradas Escrituras. Eso es lo que caracteriza a esta cultura judeo-cristiana. La Escritura es nuestra cosmovisión. Creemos que Dios nos ha revelado a nosotros en las Escrituras todo aquello que debemos creer y practicar. Los cristianos que hemos sido formados en la teología protestante, declaramos en la confesión belga lo siguiente: únicamente a estos libros aceptamos por sagrados y canónicos para regular nuestra fe según ellos, para fundamentarla en ellos y con ellos confirmarla. Artículo 5 de la confesión belga. En el artículo 7 de la confesión belga confesamos: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella, pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Ahí está expresada nuestra fe, ahí está expresada dónde vamos a construir y hacer nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura que va a estar firmemente arraigada en las doctrinas judeo-cristianas. En otras palabras, hermanos, lo que creemos los cristianos es que nuestra cultura debe estar arraigada en las enseñanzas de la Biblia y de la Biblia sola. Ella determina nuestra cultura. Ellas, estos 66 libros que consideramos inspirados por el Espíritu, norman nuestra cultura, pues los principios bíblicos van a determinar para nosotros toda nuestra forma de vivir. Mardoqueo, como un buen judío piadoso, al igual que Daniel, vivía según las normas establecidas por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Dios ordena? En Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5. No adorar otros dioses aparte del verdadero Dios, no tener nada ni nadie ante el cual inclinarse ni adorarlo. Va a establecer el primer y más grande de los mandamientos: amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, reconocer que solo Él es Dios. En consecuencia, entonces, dice la Biblia textual respecto a Mardoqueo, cuando se enfrentaba a Amán, a quien el rey Jerjes le había dado un puesto de alto honor, y que todos los que trabajaban a la puerta de palacio debían postrarse ante Amán. Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante Amán, a quien el rey Jerjes o Asuero había engrandecido poniéndolo como autoridad sobre príncipes y sobre los súbditos. Mardoqueo se enfrentó a una inevitable colisión cultural. Eso es lo que tenemos en el texto, una colisión cultural. La cosmovisión persa obligaba a venerar y adorar personas como dioses, igual como sucedió en los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos fueron declarados proscritos,
fueron declarados ateos por el Imperio de Roma porque no adoraban la estatua del emperador romano. Entonces se declaró que los cristianos eran ateos. Lo mismo pasa entonces, antes sucedió con Mardoqueo. Mardoqueo, fiel a la cultura entregada por Dios en las páginas del Antiguo Testamento, no estaba en condiciones ni tenía la voluntad de arrodillarse ante este famoso hombre llamado Amán. Amán era descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Y su nombre, Amán, significa magnífico, grandioso. Entonces venía al ego de Amán que el rey Jerjes haya dicho que debían arrodillarse delante de él. Ya de sí mismo era agrandado Amán. Y ver que todos se arrodillaban le era una fascinación, pero una indignación de que uno de los servidores no se inclinara ni se arrodillara ante él. Lo tenía muy indignado. Como era una amalecita, Amán, un descendiente de Amalek, ese pueblo durante siglos odiaba a Israel, odiaba a los judíos. Entonces Amán, lleno de odio profundo hacia los judíos, no pudo soportar que este hombre, Mardoqueo, no se arrodillara ante él y decide matarlo a él y a todos los judíos que habían en el reino. Fíjense la historia, cómo después se va a repetir otra vez y otra vez. Y la última vez que se repitió esto fue con Adolfo Hitler. Arrasar con la raza judía. Bueno, eso es lo que decide hacer Amán. ¿Qué hizo? Echó suertes. Por eso dice el versículo 7, en el mes de Nisán, es decir, el primer mes del año 12 del gobierno del rey Jerjes, se echó el pur. ¿Qué significa eso? Era una práctica de echar palitos, huesos o piedritas, igual como se hace hoy con los dados. Y eso determinaba la suerte. Y lo que entregó entonces el pur, ese ejercicio de sortilegio, de oscurantismo, de hechicería, de brujería, es que el día 13 del mes 12 debía acabar con toda la raza judía. En el capítulo 3 del libro de Esther, versículo 7, dice, en el mes de Nisán, es decir, el primer mes del año 12 del gobierno del rey Jerjes, se echó el pur en presencia de Amán para decidir el día y mes indicado para acabar con los judíos. La fecha elegida a la suerte fue el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Y ya tenía entonces todo planificado para terminar con este molesto, insubordinado y rebelde Mardoqueo y todo su pueblo. La masacre sería horrible. En el versículo 13, los mensajeros llevaron las cartas a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos. Eso incluía jóvenes y viejos, mujeres y niños. La orden era matarlos a todos en un solo día, el día 13 del mes 12, el mes de Adar. Sus posesiones se tomarían como botín de guerra. Cuando hice esta lectura no pude dejar de pensar precisamente en los nazis, lo que hicieron con los judíos. Se apropiaron de todos sus bienes, saquearon todas las propiedades de esos hombres, mataron a ancianos, a jóvenes, a mujeres y a niños. ¿Cuántos millones fueron? Dicen que 5 a 6 millones de judíos fueron asesinados. Hasta acá en el sur de Chile todavía se encuentran lámparas hechas con la piel de los judíos. Aún hay lámparas hechas con piel de judío, acá en este sector, en nuestro propio país.
La masacre sería horrible. En el capítulo 4 de Esther, versículo 3, dice: en todas las provincias donde llegó la orden del rey había mucho llanto y tristeza entre los judíos. Ayunaban, gemían, se lamentaban, y muchos de ellos se tendían en el piso vistiendo de luto y cubiertos de ceniza. Se le anunció a todo el reino, a todos los pueblos, que donde encontrasen judíos ese día debían ser asesinados, todos. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial estuvo, ¿no es cierto?, antecedido a esta gran masacre, la Noche de los Cristales Rotos, cuando se apedrearon las casas de los judíos, se quebraron sus ventanales de sus tiendas, fueron marcados, fueron torturados, asesinados. Lo mismo estaba en ese tiempo tan antiguo, haciéndose también con este pueblo. Fíjense que en el capítulo 5, versículo 14, la maldad de Amán, descendiente de los amalecitas, pueblo que odiaba a los judíos, él determina por unos amigos, Ceres, la esposa de Amán, le dice, junto a todos sus amigos, le dan una idea y le dijeron a Amán: ordena que se construya una estaca de 25 metros de alto. Por la mañana pídele al rey que haga clavar allí a Mardoqueo. Luego ve a la fiesta con el rey y diviértete. Y levantó una estaca de 25 metros para clavar en esa estaca a este judío Mardoqueo, que lo único que hacía era no arrodillarse y no venerarlo como la ley del Estado lo mandaba y lo ordenaba. Pero aún, sabiendo Mardoqueo que moriría él y todos los judíos por el odio de la amalecita Amán, aún así, Mardoqueo siguió obedeciendo los mandamientos del Señor y no se postró ante Amán, habiendo dado ya el edicto. En el capítulo número 5, versículo 9, Amán salió ese día del palacio del rey muy feliz y de buen humor. Cuando pasó frente a la puerta del palacio, vio allí a Mardoqueo, quien al no mostrarle el debido respeto y temor, lo hizo enojar, pero Amán controló su ira y se fue a su casa. Igual como los jóvenes que fueron lanzados en el horno en los tiempos de los babilonios, o en el caso de Daniel, que fue lanzado al foso de los leones. Aunque conocían el edicto y que corría riesgo la vida, serían muertos, asesinados, aún así ellos siguieron obedeciendo las órdenes del Señor, sin cambiar. El miedo, porque eso es lo que hacen los tiranos, los déspotas, los gobiernos absolutistas, es tratar de intimidar por medio del terror, para que así las personas se sometan, y ya sometidos poderlos controlar. Pero Mardoqueo no fue posible de ser controlado. Lo que debía hacerse con él era matarlo y empalarlo en esa picana de 25 metros para que todo el mundo lo viera y sirviera de terror ante los demás. En el capítulo 3, versículo 8 de Esther, dice el texto: Amán fue ante el rey Jerjes y le dijo: hay un pueblo esparcido por todas las provincias del reino. Ese pueblo no se junta con la otra gente y tiene costumbres diferentes a las de los demás. Ellos no obedecen las leyes, tus leyes, rey Jerjes. Y no es conveniente que usted como rey permita seguir viviendo en su reino a toda esa gente. Y promueve el genocidio entonces contra los judíos. La colisión cultural en su máxima expresión, este choque cultural, está aquí, en este texto. El problema no es solo que Mardoqueo no se postra cada vez que pasa ante él, cuando pasa Amán,
No ese es el problema. También los judíos se distinguen de todas las otras gentes con sus costumbres. Son otra cultura. Se distinguen en lo que comen, de la forma en que visten, de la forma en que celebran sus fiestas. No son iguales a nosotros, dice Amán al rey Jerjes. Y no obedecen las leyes del Estado, que es lo peor. Si tú permites, le dice, que estos sigan existiendo, después todos los demás se van a atrever a hacer exactamente lo mismo. Contradicen las normas, las reglas que tú has puesto. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la cultura judía no obedece esas órdenes? Porque la cultura judía, ante esas órdenes de Amán y de Jerjes, de los persas, contradicen las normas y las reglas de Dios, contradice los primeros 2 mandamientos de la ley de Jehová. Así Amán llega a la conclusión que tales personas son peligrosas para la cultura o la cosmovisión imperante, la que gobierna, la que tiene el poder, la que está en el trono. Porque cuando se está en el trono es el momento de dominar, de poner el pie sobre los otros. Es el momento, cuando se llega al poder, es el momento de extender una ideología sobre toda una nación y aplastar a aquellos que se oponen a esa ideología mediante leyes, porque la ley los pone en la obligación de tener que obedecer. Aún así, Mardoqueo no obedeció las reglas del Estado. Por lo tanto, Amán dijo, solo hay un camino, aniquilarlos a todos. De esta forma, la cultura pagana idólatra decide exterminar a la cultura teísta, a la que tenía un Dios, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Señor. Tal como ha sucedido siempre entre la fe cristiana y el poder de los ismos en nuestra historia antigua y actual. Siempre el poder de los ismos quieren imponerse sobre la fe. De modo que podemos decir que la guerra espiritual, hermanos, la verdadera guerra espiritual se expresa, se visibiliza en una fuerte confrontación cultural. Ahí está la verdadera guerra espiritual. Es una confrontación cultural. Es una batalla cultural. Amán vio lo mismo que indica la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Este texto escrito ya por un apóstol muchos siglos después de la historia que estoy contando, o que se nos cuenta en el libro de Esther. Dice Pedro, por eso a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Les parece extraño, estos no se juntan con nosotros, estos no comparten nuestra idea, estos reman al revés, estos van en contra de lo que queremos imponer, estos son otra cultura, otra gente. Amán vio que los que se rigen por principios bíblicos no participan en la moda, cosmovisión o tendencia de los impíos, paganos e inconversos, porque eso es Mardoqueo. Mardoqueo es un judío que hace que su vida se rija por los principios bíblicos. La Biblia es la palabra que él va a obedecer ante cualquier otro estado, cualquier otro reino, no importa lo poderoso que éste pueda ser. ¿Les parece familiar la historia? Estamos a pasos de tener que enfrentar a otro Amán, dirigido por otro Jerjes. La pregunta es, ¿seremos nosotros los Mardoqueos de este tiempo de la historia? ¿Somos nosotros los cristianos los Mardoqueos que vamos a decir, no nos vamos a quebrar ante ustedes? ¿Cómo se aplica este caso bíblico con nuestros tiempos? En que estamos ante una fuerte batalla cultural, nosotros también.
una fuerte imposición cultural del progresismo, el socialismo, el comunismo, el feminismo, el laicismo estatal. Otra vez están los ismos. Esos ismos que no nos dejan tranquilos, que con sus leyes quieren doblegarnos, quieren imponernos, quieren quitarnos nuestros hijos para educarlos ellos. ¿Por qué no nos dejan tranquilos? Porque somos un peligro para la ideología que se quiere imponer. Porque somos una contracultura peligrosa, amenazante. Y porque somos muchos que aún pensamos desde la cosmovisión judeocristiana. Creo que aquí valen las palabras de David Ormaechea. David Ormaechea escribió lo siguiente: leer este versículo es como sentarse a escuchar las estrategias y las motivaciones que tienen los ateos y los progresistas, los comunistas y los socialistas de hoy en día. Los políticos liberales de la actualidad, que odian a los cristianos, quieren acabar con cualquier idea que sea diferente a la de ellos. La declaración que realizan los amanes de hoy en día es muy similar. Ellos dicen algo como esto: señor presidente y señores congresistas, no conviene a la filosofía liberal humanista que el pueblo cristiano sea diferente a nosotros. No conviene a los intereses de nuestra moralidad relativa que se acepte su ética absoluta. No podemos admitir que ellos tengan una moralidad que va en contra de lo que nosotros pensamos. No nos conviene que esa filosofía de vida anticuada continúe existiendo. Luego afirma David Ormaechea: los enemigos de la fe no dejarán de perseguirnos, porque su deseo es eliminar nuestros principios de la sociedad. Eliminar nuestros principios. Es evidente que Mardoqueo estaba impregnado de su cultura teísta. Sabía lo que ella demandaba, sabía la doctrina de su cosmovisión. Me pregunto si nuestro pueblo cristiano conoce su cultura y su cosmovisión tanto como Mardoqueo conocía la suya. Nuestro pueblo cristiano, evangélico, protestante, ¿conoce su cultura, su cosmovisión? Me pregunto si nuestra identidad está tan definida como Mardoqueo tenía clara la suya. Él sabía quién era: un judío, miembro del pueblo de Dios. Y conocía a su Dios, Jehová, el Dios de Israel. Estas cosas no son de poco interés. Lo digo porque si no estamos impregnados de la cultura cristiana y nuestra identidad es ambigua, es indefinida, será fácil que la cultura progresista arrase con nosotros. Será fácil imponer su cultura sobre la nuestra. Debemos ser como Mardoqueo y hacer que nuestra cultura subsista, que nuestra cultura y cosmovisión sobreviva y resista el ataque ateísta que nos amenaza. El choque cultural es inevitable. Hoy, más que en otros años, más que en tiempos pasados, a lo menos en nuestro país. La película Vientos de Libertad, Sonidos de Libertad, se ha prohibido en gran parte de plataformas importantes, porque va en defensa de los niños, porque lleva valores cristianos. Intentan que no se vea, tratan de que se prohíba. Es un choque cultural inevitable. Ellos, los hijos de la oscuridad, vienen por nosotros. Claro que vienen por nosotros. Si ellos están en el poder, ellos están haciendo las leyes, ellos son nuestros diputados, senadores y presidentes. Ellos tienen el poder de arrodillarnos. Tienen el poder. Pero deben saber que nosotros no somos un pueblo dispuesto a ser dominado. Y que jamás aceptaremos ser conquistados por el príncipe de este mundo, pues Jesucristo nos liberó de las manos de él.
No volveremos a ellos por sus ideologías o porque se encuentren en el poder. Nosotros somos un pueblo libre y a libertad hemos sido llamados. Nuestro Señor nos ha hecho libres y nuestra fe no va a ser rendida ante ninguna ideología. Podrán rodearnos, atacar a nuestros hijos, casi dejarnos sin plataforma donde podamos ver una película decente, donde podamos ver un programa decente. Podrán rodearnos, pero no vencernos. Nuestra fe ha subsistido a tiempos peores. Hemos vencido al imperio de Roma, al emperador. Nuestra iglesia no se acobardó mientras los leones se comían a nuestros hermanos. No nos acobardó la crucifixión. No nos acobardó la decapitación, ni tampoco el que hayan sido quemados nuestros hermanos, torturados, vejados, violentados, aserrados. Nuestra fe ha subsistido desde Mardoqueo hasta hoy día. Y ella al final de la historia, hermanos, nuestra fe gobernará los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor Jesucristo, que nuestra fe vence al mundo, y dijo que nunca el mundo apagará la gracia de la fe que Dios encendió en el corazón de todos los que fuimos escogidos para reinar en la nueva creación. Las palabras del Señor son que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra nosotros, la iglesia. Amén. Hermanos, estamos en los mismos tiempos de Mardoqueo, ante nuevos Amanes que quieren implantar su cosmovisión, su ideología opresora. Nosotros, hermanos, no podemos rendirnos ante ellos. Primero, nunca jamás, ni por si acaso, volveremos a votar por la izquierda. Nunca jamás. Porque ya dejaron claro quiénes son y lo que hacen. Y segundo, debemos hacer que nuestros hijos, hermanos, estudien, sean abogados, tengan leyes. Debemos procurar que nuestra gente también participe en la política, porque debemos dar en todas las arenas y áreas de la vida social la batalla cultural. Mardoqueo servía a las puertas del palacio. Era un hombre que estaba integrado. Es más, el rey Jerjes decide casarse con Esther, hacerla su mujer. Y Esther es judía. Y Esther aboga por Mardoqueo y le dice lo que está pasando en su pueblo. Y le pregunta al rey, ¿quién ha hecho esto? Y le dice que ha sido Amán. El rey mandó a buscar a Amán y lo clavó en la estaca de 25 metros, donde debía estar clavado Mardoqueo. El Señor providencialmente salvó a su pueblo de un exterminio, como lo ha salvado siempre, y como nos salvará cada vez que alguien trate de eliminar nuestra fe. Porque su promesa, hermanos, es esa, dicha por el propio Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. Soli Deo Gloria. Damos gloria a nuestro soberano Señor. Y les invito, para terminar, hermanos, a transformarse en los Mardoqueos de este tiempo, en los Mardoqueos de esta época. Pongámonos en pie, repitamos juntos el credo apostólico.